En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bienvenidos de regreso, mis hermanos, mis hermanas, a nuestra clase de esta semana, la clase número 3 ya del último libro, el libro número 6, titulada El cuerpo místico. Bueno, recordamos que estas clases son, con el permiso primero que nada del grupo de oración, ya que estos son los crecimientos de parte del grupo de oración titulados Vida en el Espíritu de nuestra iglesia Santa Margarita María, de aquí de Cedar Park, Texas. Así que iniciamos, ¿verdad?, con nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con nuestra clase que está dividida en 7 puntos. El punto número 1 está dividido en 3 partes. Pues bueno, el punto número 1 es Cristo total. Cristo total se refiere a todo lo que encierra lo que sabemos de Cristo, que es su vida terrena, su vida gloriosa y su vida mística. El número 2 es la vida mística de Cristo. Número 3, el cuerpo místico de Cristo. Número 4 es la iglesia, la cual es el cuerpo místico de Cristo. Y el 5, el alma del cuerpo de Cristo. El 6, nuestro privilegio de prolongar la vida de Cristo. Y el 7, comunión de los santos. Iniciamos y dice así. Primero que nada es el cuerpo místico o Cristo total. Eh, Dice así que Cristo sigue viviendo hoy en la tierra. Pero ¿cómo, verdad? Podemos decir, aunque no de la misma manera que vivió en Galilea, ya que después de su resurrección ascendió a los cielos y está con el Padre. Pero ahora continúa. ¿Dónde y de qué manera? Pues en su iglesia, haciendo partícipes a todos de su vida divina a través de los sacramentos. Miren, este es como un resumen de la clase, lo podríamos ver así. Eh, que Cristo sigue vivo, resucitó, sigue vivo, pues también ascendió a los cielos, pero ahora a nosotros nos hace partícipes de su vida divina. ¿De qué manera? A través de los sacramentos. Pues bien, vamos a ver, vimos al principio que este punto se dividía en 3 puntos. Uno de ellos es su vida terrena, ¿verdad? Podemos distinguir 3 etapas, diríamos nosotros. La primera, su vida terrena, como nosotros hemos aprendido, hemos escuchado de cómo fue la vida de Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra, la vida de Jesús. Primero que nada, pues Jesús tomó carne en María. Supongo que ya todos sabemos que fue por obra del Espíritu Santo, o es más, en el credo, ahí lo confesamos, ¿verdad? Nosotros decimos que por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó en Santa María Virgen, ¿verdad? Así que Él tomó carne en María y de ahí vivió en la tierra durante su vida oculta en Nazaret, en la época de su vida pública, desde su bautismo hasta su resurrección o retorno al Padre. Pues lo podemos narrar así, miren, podemos decir que fue la vida, pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que sabemos de Él en su tiempo o su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Eso nos podemos referir a los evangelios. Ahí está narrado Jesús hasta los 12 años, un poquito, ¿verdad? Donde decía que hasta los 12 años. De ahí no se narra nada como hasta la edad de 30 años y de ahí se empieza a narrar su ministerio que duró más aproximadamente 3 años hasta ya el momento de su ascensión a los cielos. Pues bien, de ahí ya nos podemos referir una vez, ¿verdad? Que Jesús en su cuerpo resucitado al seno del Padre volvió. ¿Para qué? Para gozar de su gloria. Así como, y esta ya sería su vida gloriosa de regreso con el Padre. Nos lo narra Efesios, o San Pablo se los narra en la carta a los Efesios del capítulo 1, de entre el versículo 19 al 21, dice así: y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actúa en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, sí lo hizo sentar al lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. O sea que Jesús fue elevado a lo más alto de los altos, por encima de cualquier cosa que te puedas imaginar. Por eso es su vida gloriosa, su gloria plena, Jesús como rey. Así que una vez al lado del Padre, a Él el Padre le cede todo. Jesús es como decimos, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, una vez Jesús ya glorioso, en su gloria, al lado del Padre, ¿cómo podemos nosotros entender que Él sigue, verdad? Pues bien, Él sigue de una manera mística. O sea que su vida mística es esta vida la que vamos a explicar en esta clase. Ahí se centra esta clase, en la vida mística de Cristo. Lo cual, por medio de esta clase, vamos a entender, primero que nada, pedimos al Espíritu Santo que tanto a mí como a ustedes, a mí me dé las palabras y a ustedes les dé el entendimiento para entender el mensaje acerca de la vida mística de Cristo, que es como el punto central de esta clase. Vemos así, ¿verdad? Dice así: ya vimos que Jesús narró su etapa en la tierra, narró su ascensión y su vida gloriosa ahora a la diestra del Padre, pero ahora dice así: después de su ascensión, Jesús empieza a vivir en la tierra. ¿De qué manera? Pues de una manera nueva. Vida que comienza el día de Pentecostés, pues a sus hermanos convocados de entre todas las gentes los constituyó, miren de qué manera los constituye, místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Esto lo encontramos también en la Constitución sobre la Iglesia, en el libro del Concilio del Vaticano II, el último concilio que hubo. Ahí lo encontramos en el numeral 7, en el número 7 dice así: fue el comienzo de su cuerpo místico, la Iglesia, del cual Él es la cabeza invisible y a la cual Él sigue enseñando y santificando. ¿De qué manera podemos entender? Como decíamos, Jesús inició la obra, vino a redimirnos, nos redimió, pero la obra sigue. O sea que su cuerpo ahora es entendido que sigue presente, pero místicamente. ¿De qué manera? Pues inicia en el Pentecostés, porque ahí nace la iglesia. Nosotros celebramos ahora sí que el cumpleaños de la iglesia el día de Pentecostés, porque es donde da inicio la iglesia, es donde es el Espíritu Santo donde continúa la obra de Jesús. Por eso,
por medio del Espíritu Santo nosotros pasamos a formar parte de la iglesia. Y aquí se enlaza otro detallito más. ¿Quién estaba presente el día del nacimiento de la iglesia? Si María es la madre de Cristo, la madre de Jesús, como veíamos en la gráfica, que Jesús tomó carne en María cuando estuvo en la tierra. ¿Ustedes creen que no iba a estar la madre presente para, para que naciera el cuerpo místico de Cristo? O sea, era necesario que la madre estuviera presente para que naciera el cuerpo, ahora el cuerpo místico de Jesús. Y si nosotros somos el cuerpo místico de Jesús, o sea, la iglesia, formamos parte de la iglesia, pasamos a ser ¿qué? Automáticamente hijos de María, porque por medio de ella nace Cristo, Jesús, toma carne. Obviamente por medio de ella también nace el cuerpo místico de Jesús. ¿Por qué? Porque María va a ser madre de Jesús por siempre. Así que gracias a Dios por habernos dado esa madre, la madre que nos enseña a vivir una vida en el Espíritu. Si ustedes quieren aprender a vivir una vida en el Espíritu, hermanos y hermanas, vayamos a la madre, vayamos a María, porque ella es la más excelsa, la que vivió una vida total en el Espíritu. Y todos estos crecimientos, el mensaje que encierran es a cómo vivir una vida en el Espíritu. Y si nosotros aún seguimos, digamos, un poco desorientados, pues bueno, vayamos a la Madre porque ella nos va a enseñar a cómo vivir en el Espíritu, que es el santificador. Pues bien, si por medio del Espíritu Santo Jesús, ¿verdad? Comunica su Espíritu a nosotros por medio del bautismo, pues Cristo siendo cabeza de su cuerpo místico que es la iglesia, forma una sola cosa con ella. Como les decía, pues si Cristo es uno, Él como cabeza y nosotros como el cuerpo místico, pues obvio que solo va a haber una madre y esa madre hermosa es María, bendito sea el Señor. Pues a través de la iglesia o a través de ella, Él vive en el mundo sanando, consolando, enseñando, gozando y sufriendo, repartiendo los frutos de su redención sobre todos los hombres. Pues Jesús sigue su obra a través de la iglesia. Pero ahora, más adelante, vamos a ver quién es el que sostiene esa obra. Es el Espíritu Santo, pero vamos a seguir adelante. Dice así, sigue viviendo en su iglesia nosotros, ya que todos nosotros al pertenecer a la iglesia, quedamos hechos miembros de su cuerpo. Como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, 27, dice así, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Pues bien, en resumen, su vida mística de Cristo se manifiesta en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y es así es, hermanos. Si los bautizados existen como iglesia, es porque se incorporan a Cristo, el cual les da un ser nuevo y una vida nueva, así como un cuerpo. Pues la metáfora del cuerpo humano nos da claridad para entender la realidad misteriosa de la comunidad espiritual que existe entre Cristo y los bautizados. Así como podemos ver, el cuerpo está formado de muchas partes, pues como miembros del cuerpo místico de Cristo, cada uno tiene funciones propias como el cuerpo humano. Si queremos compararlo con algo visible, pues nuestra función o nuestro lugar en la iglesia es como cualquier parte del cuerpo humano,
unido al cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo constituyó a unos apóstoles, dice Efesios, esto dice Efesios 4 del 11 al 17. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a estos evangelistas, a aquellos pastores y doctores, para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual varones perfectos a las medidas de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina por el engaño de los hombres, que para engañar emplean astutamente los artificios del error. Al contrario, abrazados a la verdad en todo, crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por los mismos ligamentos que le unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona la caridad. Miren que debemos estar primero que nada aquí algo que recalca dos veces, que tengamos cuidado a las artimañas del engaño de los hombres o del mal, o de los, aquí dice que a veces hay doctrinas de otras doctrinas que no están en la verdad. Nos recalca que estemos alertas y que nos mantengamos en la verdad. Y como dice la carta de Timoteo, que la iglesia es fundamento y base de la verdad. Entonces, si nosotros nos queremos mantener en la verdad, debemos de mantenernos en la iglesia. Y por consiguiente, al mantenernos en la iglesia, nos mantenemos unidos al cuerpo de Cristo. Por eso es lo importante de estar y mantenernos en la iglesia, pero la iglesia que Cristo fundó, no cualquier otra iglesia, porque ahí ya no sobrevivemos si no estamos unidos al cuerpo. Pues así, en el cuerpo místico, cada miembro tiene la función especial que Cristo le señala, como veíamos algunos apóstoles, algunos evangelistas. El cuerpo, miren esto, lo que les decía, la importancia de mantenernos en la iglesia, pero la iglesia legítima, porque el cuerpo puede vivir sin una célula determinada, pero la célula no puede vivir sin el cuerpo total. Podemos poner, por ejemplo, la iglesia puede seguir sin nosotros, pero nosotros no podemos seguir sin la iglesia. Es como si tú dijeras, hey, tu mano va a sobrevivir si la despegas de tu cuerpo. ¿Qué pasa? Si un pedazo de carne se despega de nuestro cuerpo, se muere, se pierde. Así nosotros, es un ejemplo fácil y de entender, que si no estamos unidos al cuerpo, miren que ahora ya la palabra iglesia se volvió más como si fueran como algo, como un grupo, como una, qué sé yo, pero veamos la profundidad de la palabra iglesia. La palabra iglesia nos refiere al cuerpo de Cristo. Entonces, si quieres dejar la palabra iglesia fuera, enfócate solamente en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a sobrevivir si estamos despegados del cuerpo? Por eso es súper importante que aunque a veces no del todo nos guste lo que vemos en la iglesia, aún así no importa. La lealtad que debemos de tener es de ser fieles y mantenernos, como decía ahí, unidos, entrelazados a ese cuerpo, si no, nos perdemos. Pues bien, ¿por qué? Porque es obvio, nos necesitamos unos a otros, necesitando al mismo tiempo diferentes unos de otros, cada uno debe tener su lugar, pero todos unidos, siempre unidos, aunque cada quien tenga diferente forma de ser, siempre unidos al cuerpo de Cristo. Así como vienen unas citas un poco largas. Ojalá que de esas citas largas
es palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa sin dar fruto. Así que tenemos la seguridad que en la palabra de Dios vamos a hallar un mensaje, aunque sea pequeño para cada uno de nosotros. Por eso la leemos con amor, la hacemos nuestra y la escuchamos desde nuestro corazón. Por eso preparémonos para escuchar esta parte de la primera carta a los Corintios del capítulo 12, del versículo 12 hasta el 26. Pues bien, dice así: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hace falta muchos. Supongan que diga el pie: no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero a muchos miembros, pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies: no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado los que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Y esta es palabra de Dios. Pues bien, esa unión entre todos y con Cristo es tan estrecha que quien da de beber a un sediento, o visita a un preso, o viste a un desnudo, o hace a un hermano cualquier otro servicio, ¿a quién se lo hace? A Él, a Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Jesús en su Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, del 37 al 40, dice así: entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Miren nada más la palabra del Señor. Es palabra de Dios, palabra del Señor, es Jesús. Ni modo, como dice un hermano que predicaba, ni modo de esconder estas palabras. Al hacer nosotros la caridad, es Jesús que está en cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Y esto a qué nos invita? Pues a hacer la caridad, a ser compasivos, a hacer a unirnos, a sentir el dolor, las preocupaciones de los demás, porque se supone que somos un solo cuerpo, el cual es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, iniciando desde nuestra iglesia doméstica, que es nuestro hogar, enseguida nuestros hermanos en la parroquia, y pues todos con los que frecuentamos afuera en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Buscar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder ver en cada uno de ellos a Jesús, porque Él está en ellos. Pues bien, pues esa iglesia de las que le hablaba es el cuerpo místico de Cristo. Como ya dijimos, es la iglesia la que forma el cuerpo místico de Cristo, o sea, nosotros los bautizados, con el Papa como cabeza visible del mismo. Ya vimos que el Papa es nuestro líder visible aquí en la tierra, ¿verdad?
Por medio de la iglesia continúa Cristo su encarnación, prolonga sus acciones, nos hace participantes de su muerte y resurrección. Esa es nuestra fe. Miren que nosotros, si a ustedes les preguntan, si te hacen la pregunta, oye, ¿eres eterno? ¿Tú qué responderías? Pues sí, nuestra fe en lo que creemos es que nosotros viviremos para la eternidad, que nosotros, nuestro cuerpo morirá, ¿verdad? La materia, pero nosotros creemos en la vida eterna, así que sí podemos responder que somos eternos, porque nuestra fe es de que si morimos, resucitamos en Cristo, y esa es nuestra fe. Es en la iglesia donde Cristo habla todos los idiomas, está en todos los países, en todos los siglos, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Jesús que dice en Hebreos 13:8, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Es el mismo ayer, hoy y siempre, mi Jesús, mi Señor. Por lo tanto, la iglesia es el medio por el cual sigue haciendo sentir su amor, su presencia. El elemento divino de la iglesia es Cristo cabeza. Y el elemento humano somos cada uno de nosotros y todos juntos. Estos dos elementos son inseparables. No pueden faltar ninguno de los dos. O sea que, en pocas palabras, no puede haber un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo. Somos nosotros la iglesia quien, quien sigue haciendo sentir el amor de Cristo. Un ejemplo, podemos sentir su amor y su misericordia en uno de estos mandamientos, en uno de estos sacramentos, en la reconciliación. Miren nada más, que la iglesia perdona los pecados al pecador. ¿De qué manera? Pues valiéndose de un instrumento humano. ¿Quién es ese instrumento humano? El sacerdote. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo fluye de nuevo en el alma de que yo cuando peco, recibo esa vida nueva o vuelvo a recibir la gracia de Dios por medio de la reconciliación, la cual recibo de Jesús por medio del sacerdote, como instrumento, habiendo sido el sacerdote únicamente el canal de gracia, no su creador. Esto ya lo aprendimos la vez pasada, que el sacerdote no es el fundador de los sacramentos es Jesús. Los instrumentos para celebrar los sacramentos son los sacerdotes. Veíamos que los sacerdotes predicaban y predicaban la palabra y celebraban los sacramentos, y nosotros como laicos, nuestro deber es que por medio de nuestra vida cotidiana llevar el amor de Cristo a los demás. Así que, claro está que esta es el cuerpo místico de Cristo, que Jesús transmite su gracia por medio de los instrumentos que son los sacerdotes o los obispos, y esos medios son los sacramentos, y el instrumento es el sacerdote. He ahí que recibimos. ¿Cuál era la función de los sacramentos? Transmitirnos la gracia, transmitirnos la vida divina, y ese es Jesús. Jesús se nos da por medio de los sacramentos, especialmente en el sacramento de los sacramentos. ¿Cuál era? La Santa Eucaristía. Pues bien, este cuerpo místico, la iglesia, así como el cuerpo humano, tiene un alma que le da vida, ¿verdad? Porque sabemos que Dios, ese hálito, ese soplo de vida que Dios le da al hombre hecho de barro, es el alma por medio del Espíritu Santo. Ahí nos da vida el Señor, así como a un ser humano, así también la iglesia o el cuerpo místico tiene un alma. Pues bien, ¿quién es esa alma del cuerpo místico? El que da vida al cuerpo místico, el alma de ese cuerpo, fuente de todo don y de toda gracia para él mismo es. ¿Quién es?
El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo concedió el Espíritu Santo a la iglesia para la remisión de los pecados. Es el Espíritu Santo el que nos hace hijos adoptivos de Dios. Es Él que que nos va transformando poco a poco, siendo por tanto el santificador. Esta misión santificadora la transmite la iglesia, la cual debe santificar a las almas. Mire, esta pregunta surgió una vez, yo y mi esposa platicando. En el credo ustedes hagan memoria, miren lo que decimos. Decimos es que creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Entonces mi esposa me decía y me preguntaba, oye, pero cómo la iglesia es una santa? Si nosotros somos santos, si nosotros somos humanos y somos unos pecadores y formamos la iglesia, ¿cómo es que la iglesia es santa? Entonces yo lo que hice, pues dije, pues bueno, vamos a ir al catecismo. Ahí debe de decir algo de la iglesia. Y miren, no me acuerdo del numeral, pero váyanse en los numerales sobre la iglesia, sobre el credo, la tercera parte de la profesión de fe. Ahí dice que la iglesia no es santa por nosotros que la conformamos, sino por el fundador, por el que la santifica, que es el Espíritu Santo. Ese sí es santo, es el que le da la santidad a la iglesia. Por eso nosotros profesamos que la iglesia es santa, porque el Espíritu Santo que le da vida es santo. Amén. Pues bien, también el Espíritu Santo es el que da unidad a la iglesia, haciendo que todas las partes estén íntimamente unidas. En el ser humano, el alma da unidad a todos los elementos del cuerpo. En la iglesia existe y debe existir la unión y amor entre todos los hermanos por medio del Espíritu Santo. En él y por él formamos una sola comunidad eclesial, siendo la iglesia una sola por la unidad del Espíritu Santo. Aunque por medio del Espíritu Santo, alma del cuerpo místico tengan todas una vida común y sean animadas por él. Cada célula del cuerpo tiene su propia personalidad. A comparación del cuerpo, ¿verdad? Tiene muchas células y cada célula dice que tiene su personalidad. Pues nosotros nos podemos considerar como una célula de este cuerpo místico que es la iglesia y cada quien con una personalidad diferente. ¿Por qué? Porque no somos iguales de carácter, de manera de ser. Ese es nuestro ADN que Dios nos dio, nuestra forma de ser. Él nos creó diferentes. ¿Por qué? Porque cada persona es única e irrepetible. El Espíritu Santo llena cada uno de sus dones y carismas, pero únicamente en el conjunto cumple su misión, alcanza su madurez y perfección. El Espíritu Santo en el conjunto utiliza cada célula o miembro como canal para que de unos a otros se comunique la vida y el amor de Dios. Por lo tanto, miren, es muy importante notar que al hacer su trabajo en nosotros, el Espíritu Santo no destruye nuestra naturaleza, sino que nos eleva a otro orden transformándonos. O sea que nosotros, si Dios reparte sus dones, no va a repartir los mismos dones a todos por igual. Así que si uno tiene el don de la alabanza y otro tiene el don de la enseñanza, otro tiene el don de miles de dones que vemos que Dios da a su iglesia. Como decía un obispo, que él conocía a un, un predicador, no, él dijo, había un sacerdote que tenía el don de sanación. Dijo, ay, este sacerdote tenía el don de sanación, pero para predicar, la verdad que Dios no le había dado ese don. Ahí nos deja ver que no nos va a dar todo, no nos va a dotar de todos sus dones. ¿Por qué? Porque Él los reparte para que todos trabajemos en unión como un solo cuerpo y poniendo al servicio de los demás, del bien común, los dones que hemos recibido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha transformado, así como Él transformó ¿a quién? A Simón.
¿En quién lo transformó? En Pedro, el valiente, el que después salió con valentía, ¿verdad? Al inicio de la iglesia. Otro ejemplo, a Magdalena, que amaba con la carne, ¿verdad? En cambio, la transformó en la que amaba en el espíritu. Por lo tanto, no nos quita nuestras aptitudes, sino que con ayuda de la gracia las transforma y aprovecha para el bien de todo el cuerpo místico. Ojo aquí, miren, Él no nos quita nuestras aptitudes. Veíamos que un ejemplo, Pedro, lo pueden leer en el Evangelio. Pedro, cuando quisieron arrestar a Jesús, él le cortó una oreja a un soldado. Pedro era arrebatado, ¿verdad? Era de pelea. Dios, Jesús, usó el carácter de Pedro para ponerlo como cabeza de los apóstoles, cabeza de la iglesia, porque yo supongo que Jesús lo conocía muy bien y sabía que con ese carácter Pedro iba a dar la cara en los momentos de dificultad, en los momentos en los que había que tal vez enfrentar alguna situación seria. Así, Magdalena amaba en la carne, ¿verdad? A lo que nos narran, la transformó a que amara en el espíritu. Y aquí va algo, testimonio personal. Miren que yo haciendo el mal era fiel a la persona o a las personas con las que ah, compartía la misma obra, digamos. En cambio, vino Dios, me rescató de las tinieblas, me transformó y ahora esa, como dice aquí, esa aptitud o esa manera o esa carácter que usaba o de la manera que yo era para hacer el mal, no me quitó el carácter, sino que lo transformó para ahora serle fiel a Él en su obra. Por eso sigo pidiendo de su gracia para seguir y no parar en la obra del Señor, porque este no es un deber, es un privilegio. Y así como en su momento yo era muy fiel obrando el mal, quiero ahora que Dios ha transformado esa fidelidad, pero ahora para unirla a su obra y no dejar de trabajar en la obra del Señor, porque nuestro deber es llevar el amor a las almas, así como sucedió con San Ignacio de Loyola, que era un soldado y capitán. Él tenía ese carácter, ¿verdad? Él ya tenía, en cambio lo utiliza para formar que la compañía de Jesús, defensores de Jesús. Miren que la manera que tú eres, Dios se vale de esa forma de ser para usarla para su obra. Y aquí tenemos tanto estos ejemplos, como yo les digo, como mi vida personal. Yo era, incluso hasta me metía en problemas en mi casa porque le era más fiel a hacer la obra del mal que a mi familia. Pero para honra y gloria de Dios, Él lo transformó ahora para serle fiel a Él, al que en verdad vale la pena la lealtad, porque Él se merece todo honor, toda gloria. Y como decía un testimonio de un padre, que Él no se le... Él era un padre que perseguía. Él no era padre todavía, era laico, ¿verdad? Lo pueden encontrar en el YouTube, se llama el padre Trampitas. Escuchen su testimonio, dice así, que él perseguía a los sacerdotes y ya tenía planeado explotar una catedral en México. Y su mamá encontró los papeles, las notas donde lo comprometían a eso que iba a hacer él. Y al él mirar a su madre orando, le dijo: Madre, te prometo que si Jesús, ¿verdad?, me ayuda, yo me convierto, ¿verdad? Prefiero, dice, porque si no, porque si le fallo, prefiero perder la vida.
Y dice el padre que él se acordaba de estas palabras, de esta respuesta que le dio su madre, que le dijo, pero de nada sirve perder la vida si no la pierdes por Cristo. De nada sirve dar la vida si no la das por Cristo. Ahora entiendo por qué Dios me dio la gracia, me dio el regalo que aún sigo sin entender. De ahora no estar arriesgando mi vida por el mal, sino de que ahora esta vida que Él promete es para la eternidad, la verdadera vida eterna. Qué regalo me ha dado el Señor. Por eso yo no quiero dejar de seguirlo, de dejar de ser parte de su obra y de invitar a los demás y compartir el amor de Cristo en medio de mis actividades, de mi vida diaria. ¿Para qué? Para honra y gloria del Señor. Pues bien, pues siempre pasamos ya, hacemos paréntesis, cerramos, compartía un poquito de mi vida personal, ahora pasamos a lo siguiente. Siempre el elemento de unión entre las distintas células tiene que ser el amor, es decir, el Espíritu Santo. Así como dice Romanos que ya nosotros, ¿verdad?, hemos recibido un espíritu, es el espíritu de amor, el espíritu de valentía, el espíritu que nos hace clamar, Abba Padre. Y dice en Romanos 5:5, la cual no, que esta obra ya no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Por eso, nuestra conciencia de ser parte integrante del cuerpo místico de Cristo debe hacer que desaparezca nuestro egoísmo, nuestro exclusivismo, nuestro deseo de brillar y sobresalir individualmente para hacer que nos sintamos unidos en amor con todos nuestros hermanos, buscando el bien general. El crecimiento de un miembro, si no va unido armónicamente al crecimiento de todo el cuerpo, puede ser como un cáncer. Crear fenómenos, aunque ese miembro aislado sea aparentemente hermoso y perfecto. Miren la importancia de no separarnos del cuerpo. ¿Por qué? Porque si nos volvemos arrogantes, egoístas, podemos convertirnos en un cáncer. ¿Y qué hace un cáncer? Es un tumor que empieza a enfermar a todo el cuerpo, mis hermanos. Y hoy en día es muy común el cáncer. Vean que cómo hay personas que han fallecido y están aún, algunas otras siguen luchando contra el cáncer. ¿Qué es la nueva enfermedad que está, ahora sí que podemos decir, de moda? Como en el momento era la lepra, ahora podemos decir que el cáncer. Y nosotros, si nos aislamos, si nos volvemos individuales, si nos separamos del cuerpo, podemos ser ese cáncer que tal vez arrastremos con varios hermanos si no nos centramos en la unión, pero principalmente en el amor, porque nuestro privilegio es de prolongar la vida de Cristo. Por lo tanto, tenemos el deber de ser servidores de los demás y administradores de los bienes que Él nos da. Tenemos que propagar la vida divina que recibimos o producir frutos. Tenemos que ser buenos administradores porque, como dice el Evangelio, que si eres fiel en lo pequeño, Dios también sabrá que podemos fieles. Si no, como dice la palabra, si no somos fieles en lo pequeño, no podremos ser fiel en lo grande. Así que nos invita a ser fieles, a hacer a que nosotros, tanto como deber de ser servidores, es un privilegio el proclamar el Evangelio, como dice el Papa Francisco, que ya no es un deber, es un privilegio. Es un privilegio formar parte de la obra del Rey de Reyes. Y cómo no, si es el Rey de Reyes, ¿acaso tú no te sientes orgulloso de ser parte
mero mero, del Rey de Reyes, de Jesús nuestro Señor. Pues bien, a ejemplo, San Ambrosio dice que los beneficios divinos no se otorgan a los que duermen, sino a los que velan. ¿A qué nos invita aquí? A estar alertas, a estar velando. ¿Por qué? Porque tal vez, miren hermanos, nosotros tal vez por causa de nuestra pereza, por causa de falta de nuestra oración, puede haber muchas almas que se estén perdiendo. Tal vez nos ha faltado orar, nos ha faltado ser intercesores. Pidamos, nuestro privilegio es ser parte de la vida redentora de Cristo. ¿De qué manera? Que por medio de nosotros también se puede seguir logrando la obra del Señor. Se va a seguir llevando a cabo la obra de Jesucristo, que es la redención, el que no se pierdan más almas. Nuestro deber es orar y estar en una constante oración y ser este testimonio vivo en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Por lo tanto, por eso debemos estar despiertos y vigilantes, conscientes de que somos parte del cuerpo místico de Cristo. O sea que nuestro deber es estar vigilantes. Miren que San Ambrosio, voy a mencionarles un puntito aquí rapidito acerca de San Ambrosio. Gracias a una homilía de San Ambrosio que San Agustín escuchó, fue que él empezó a vivir su conversión al cristianismo, porque San Agustín primero, en aquel momento había una herejía, la herejía de Arrio, que está ahorita en la historia de la iglesia en la clase pasada, el arrianismo. Pues bueno, San Agustín primero que nada estaba con los arrios, podríamos decir, con el arrianismo, pero gracias a una homilía de San Ambrosio, él empezó ese fue el punto clave de que San Agustín se convirtió al cristianismo. Una homilía de San Ambrosio. Este es un ejemplo de que nuestro privilegio es, a ejemplo de San Ambrosio, proclamar el Evangelio, que nosotros seamos también parte de la obra redentora de Jesucristo, de ese cuerpo místico de Cristo, y que ese cuerpo místico de Cristo, que si Él soportó toda clase de dolores y la muerte, nosotros debemos completar lo que faltó a su pasión, lo cual lograremos muriendo a nosotros mismos, permitiendo al Espíritu Santo que nos enseñe a crucificar nuestra carne y nuestros apetitos. ¿De qué manera? Pues por medio de su iglesia, Cristo hace presente a su Padre Celestial un sacrificio sin término en el tiempo por la redención del mundo. ¿Dónde la hace Él? Jesús, Él se ofrece en cada Eucaristía. En la misa nos ofrecemos nosotros por Él, con Él y en Él a Dios por el perdón de los pecados de todos los hombres. Nosotros en la misa nos unimos a Jesucristo. Nosotros solos no, nuestras obras no tienen valor, pero en unión a Jesucristo es que tenemos el privilegio de formar parte de la obra redentora de Jesucristo. Y ese ofrecimiento no debe ser solamente en la misa. Claro que la misa es el culmen, ¿verdad? Pero también en todos los instantes de nuestra vida, ya que Jesús nos quiso hacer sus cooperadores en la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque nosotros Jesús debe poder vivir nuevamente su pasión. Y esto debe hacer también que cada sufrimiento de nuestros hermanos lo sintamos como nuestro, porque es Cristo que sufre, que agoniza, que tiene hambre o dolor en un miembro que su cuerpo, místico. Pues bien, nosotros nuestro deber es seguir la obra redentora, seguir siendo nosotros, en pocas palabras, llevando a Jesucristo a los demás. Aunque
se nos regresa la enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en cada uno de nuestros hermanos. Y al nosotros obrar o hacer una obra de caridad, se le estamos haciendo ahí, ¿qué dice? A mismo Jesucristo. Pues con nuestra vida unida íntimamente al Señor podemos hacer que crezca y se desarrolle el cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? La iglesia, llevando la vida divina a otros miembros hasta que todo el mundo pertenezca al Señor y lo conozca. Una de las cosas, miren, qué necesidad hay de, de Dios en el mundo. Lo que pasa es que nos falta valentía, nos da pena, a veces nos detenemos por incomodar, pensando en que nos van a, avergonzar o qué sé yo, pero lo que nosotros buscamos es, como hombres, como seres humanos, buscamos la felicidad, siempre por medios equivocados. Ah, y nuestro deber es, primero que nada, orar por el mundo entero, pero enseguida llevar el amor de los amores a los demás, a Cristo, a darlo a conocer. Nosotros debemos ser miembros del cuerpo místico de Cristo, unidos a Él por lazos íntimos para que su vida pueda pasar primero a nosotros como la savia de la vid pasa a sus sarmientos. Un ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, mire lo que ella en su oración ofreció durante mucho tiempo, todos sus dolores, oraciones, trabajos humildes como barrer, lavar, baños, etcétera. ¿Cuál era su ofrecimiento? ¿Por quién lo ofrecía? Por la conversión de un condenado a muerte que rechazaba al Señor. Y después de todo esto, miren qué hizo el condenado al morir. ¿Qué hizo? Besó el crucifijo con señales de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo se había hecho real y actual en él por el ofrecimiento de Teresita. Santa Teresita del Niño Jesús me recuerda a ese mismo testimonio del padre Trampitas. Escúchenlo. El padre Trampitas era reo de las Islas Marías. Él se fue ¿verdad? Él fue voluntariamente a la cárcel, no por cometer un delito, sino porque él quiso vivir en la cárcel por 38 años y cada testimonio, cada conversión que él narra en su testimonio, si no les conmueve y no les da ánimos para seguir transmitiendo el amor de Jesús, no sé de qué manera el Señor se nos pueda manifestar para dejarnos claro que lo que Jesús está buscando es esos grandes pecadores esperando hasta el último momento por su conversión. Y el padre Trampitas narra varios sucesos de grandes criminales en la cárcel, de cómo se rinden a los pies del Señor y cómo Dios les regala esa conversión. Así, a ejemplo de que por medio de la oración, Santa Teresita, el Señor le concede el arrepentimiento a este reo, ¿verdad? A este preso. Así nosotros, nuestro deber es orar por el mundo entero, porque ah, porque nosotros no tan solo en la misa, no tan solo en la oración, sino que nosotros tenemos tantas formas de ofrecer al Señor. ¿Cuántas cosas diarias desperdiciamos nosotros que por ser parte del cuerpo místico podrían ser útiles para la salvación de otros hombres? Señores, hermanos, hermanas, por más pequeños que sean nuestros actos, incluso hasta el caminar, dar un paso, Señor, te ofrezco este movimiento de mi cuerpo, cada movimiento de mi cuerpo, en unión a Jesucristo por la salvación de los pecadores, por la salvación de las almas.
porque el que le da valor a cada acción no somos nosotros, sino Jesucristo. Y por eso es importantísimo mantenernos unidos a la vid, a la que le da vida, que es Jesús. Porque si nos separamos de la iglesia, con seguridad seremos células muertas. La iglesia puede existir sin uno de nosotros, pero nosotros no podemos existir sin ella. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir, por qué podríamos pensar así? Es claro, yo creo. Y por lógica, si Jesús es la vida, Él como cabeza y su cuerpo místico es la iglesia, ¿cómo vamos a estar con vida nosotros? ¿O cómo vamos a pertenecer con vida si cortamos el lazo con la iglesia? Es como si tú quisieras que tu brazo te lo cortes y quieras que siga con vida después de días, de años. Es imposible. Si nosotros, si no estamos unidos a la iglesia, como dice aquí, pues no podemos existir sin ella, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En fin, ahora pasamos a esa comunión de los santos, que esa profesamos en nuestra fe, también en el credo. Así como el cuerpo humano comparte el alimento que toma, todos los miembros del cuerpo místico pueden compartir los bienes espirituales de los demás miembros y en eso consiste el dogma. Este es un dogma, una verdad de fe. Por lo tanto, nosotros si nos decimos católicos, nuestro deber es creer en los dogmas, porque si no creemos en los dogmas, pues ya no nos podemos considerar 100% católicos. Es la comunión de los santos. Y miren, esto lo recalco, porque miren que en un momento yo escuché mucha apologética y yo no es, yo esperaba el momento que se presentara el momento para encontrarme con un hermano separado y empezar ahí a sacar las armas de la apologética. Y ya después dije, no, pues ya me voy a calmar y voy a empezar nomás, pues, sí, como decía a San Pablo, si te preguntan, pues que sepas responder, pero tampoco yo me sentía como que andar picando ahí y tratar de buscar la controversia, ¿verdad? Pero en, en diferentes momentos veo la importancia de conocer nuestra doctrina. Miren que yo les digo que un dogma es una verdad de fe y la debemos de creer porque la iglesia nos la ha dicho como verdad de fe, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo el que obra en ella. En este caso, la comunión de los santos. ¿Cuántos de ustedes no escuchan la crítica de que por qué nosotros les rezamos a los santos? Comunión quiere decir que seguimos enlazados, que seguimos unidos. Aún, miren, ellos con mayor razón, porque nosotros, la iglesia nos ha dicho que ellos ya están en la presencia de Dios, que han logrado llegar allá. Hermanos, si yo le pido oración a algún hermano, compañero de la parroquia, que seguimos aquí en la tierra en la lucha espiritual, con mayor razón lo voy a hacer al dirigirme a los santos. Y saben lo más triste que les digo aquí, que escuchar de un hermano católico decir que por qué le rezamos a la Virgen, a los santos. ¿Qué falta? Como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y estas son experiencias vivas de cómo hace falta que nos formemos, que aprendamos de nuestra doctrina y que nos quede clara. Porque esto sí, de que nosotros, diciéndonos católicos, saldremos con esos comentarios, me cae que ahí pues ni cómo alegar.
¿Por qué? Porque pues se dicen católicos. Si se dice que todavía si son hermanos separados, pues tratas de explicarle, pues se supone que está fuera de la iglesia, pero en sí, entre una persona que se dice católico y que yo tenga esas experiencias que me diga, ¿por qué le rezan a los santos? Pues miren, lo único que le puedo invitar es a que conozca la doctrina, que conozca nuestra fe. Porque no puedes hablar de alguien sin conocerlo, o más bien no puedes amar a alguien sin conocerlo. He aquí la necesidad de conocer de nuestra doctrina. Un ejemplo ahí es que la comunión de los santos. Nosotros, porque nuestra iglesia es eh, peregrina, purgante y triunfante. Nosotros somos los peregrinos, los que estamos en la tierra. La iglesia purgante es la del purgatorio y la triunfante son todos los santos. Pero seguimos siendo hermanos, seguimos siendo el mismo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como una familia que sabemos que y creemos en la vida eterna, sabemos que los santos no es que dejaron de existir, sino que ellos ya pasaron el paso que nosotros quisiéramos a lograr, llegar a la presencia de Dios y estar ante su presencia. Porque como dice San Juan, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. No podemos desunir, aquí está la gráfica, la tierra, el purgatorio y el cielo, miren. No podemos desunir la familia, no porque, un ejemplo, no porque yo tenga mis papás en México y yo esté aquí, pues ya diga yo que ya no existen mis papás, o ellos digan que yo ya no existo. Así a ejemplo de nosotros que estamos en la tierra, hace cuentas que los santos están ya del otro lado, pero no dejan de existir porque Dios es un Dios de vivos. Nosotros, nuestra fe es que tendemos en Cristo, tenemos vida eterna. Por eso ahí, cuando les pregunten por qué les rezamos a los santos, díganle que porque primero que nada, Dios es un Dios de vivos. Segundo, los santos ya lograron la santidad, ¿verdad? Ellos ya llegaron a la presencia de Dios y siguen existiendo. ¿Por qué? Porque como dice el Padre Toro, a la doctrina de los testigos de Jehová, que ellos creen que como dice el Padre Toro, muerto el perro se acabó la sarna. No, nosotros no creemos que nosotros, perdón por el comentario, yo solo lo escucho del Padre Toro, ¿verdad? No me refiero a así de, no me lo tomen a mal, pero nosotros no creemos que una vez que moremos dejamos de existir. Nosotros creemos que nuestro cuerpo deja de existir, pero resucitamos en Cristo, que nuestra alma sigue viva y nosotros seguimos vivos después de muertos, ¿verdad? Si Dios nos logra llegar, nos permite disfrutar del cielo, es que a eso se refiere la presencia de todos los santos en el cielo, que ellos ya lograron llegar al cielo, pero que no dejaron de existir sus cuerpos, pero ellos siguen vivos porque Dios es un Dios de vivos. Por eso nosotros les oramos a ellos, porque ellos están más cerquita de Dios para que intercedan por nosotros y como mayor intercesora, miren, es hermoso pensar que por ese dogma podemos participar de los méritos de la Virgen María y de los grandes santos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y, como decía en una de las otras gráficas, si una parte del cuerpo sufre, sufre toda. Y si una parte del cuerpo goza, goza toda. Así nosotros, siendo un solo cuerpo, pues gracias a Dios podemos participar de los méritos de los santos porque seguimos siendo un solo cuerpo, como los de Jesús, ¿verdad? Y que nuestras acciones pueden ser útiles tanto para los seres que amamos como para
tantos seres desconocidos que han pasado y pasarán por el mundo. Ojalá eso haya quedado claro de que nosotros como iglesia no nomás somos iglesia aquí en la tierra, sino que está dividida en tres: iglesia peregrina, purgante y triunfante. Peregrina los que estamos en la tierra, purgante el purgatorio y triunfante los que han logrado el cielo. Por eso nosotros pedimos a los que están en el cielo, que son los santos y la Virgen, pedimos de su ayuda. Pero nosotros, nuestro deber es orar, un ejemplo, por los que están en el purgatorio, para que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Así que somos como un equipo, un grupo, unidos, un solo cuerpo, una sola iglesia. Ahora bien, pasamos a la siguiente gráfica y dice así que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, va a llegar a su madurez al final de los tiempos cuando Jesús la presente a su Padre con el número total de los elegidos. Esto lo vemos en el Concilio Vaticano, en una de las constituciones dogmáticas. ¿Cuál de ellas? La Constitución sobre la Iglesia, que dice así: la Iglesia es un cuerpo. Que la Iglesia es un cuerpo, lo dice muchas veces el Sagrado Texto. Cristo dice, el apóstol, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Ahora bien, si la Iglesia es un cuerpo, necesariamente ha de ser uno e indiviso, o sea que no se divide. Según aquello de San Pablo, muchos formamos en Cristo un solo cuerpo, y no solamente debe de ser uno e indiviso, sino también algo concreto y claramente visible, como en su encíclica Satis Cognitum afirma nuestro predecesor León VIII. Por lo mismo que es cuerpo, la Iglesia se ve con los ojos, por lo cual se apartan de la verdad divina aquellos que se forjan la Iglesia de tal manera que no pueda ni tocarse ni verse, siendo solamente un ser neumático, como dicen, en el que muchas comunidades de cristianos, aunque separadas mutuamente en la fe, se junten, sin embargo, por un lazo invisible. Aquí se refiere a todos los hermanos separados, que ahora sí que el cuerpo visible de Cristo es la iglesia, que la podemos ver, pero una vez que ya no existe el lazo con la iglesia, aunque se junten, un ejemplo, los hermanos separados se juntan, pero sin embargo diríamos que se vuelven invisibles. Y Jesús quiere ser visible por medio de la iglesia. Ahí es que se deja ser visible. Aquí seguimos, dice, mas el cuerpo necesita también multitud de miembros que de tal manera estén trabados entre sí, que mutuamente se auxilien, y así como en nuestro organismo mortal, cuando un miembro sufre, todos los otros sufren también con él, y los sanos presentan socorro a los enfermos. Así también en la iglesia los diversos miembros no viven únicamente para sí mismos, sino que ayudan también a los demás y se ayudan unos a otros, ya para mutuo alivio, ya también para edificación cada vez mayor de todo el cuerpo. Esa es la misión de la iglesia. La misión nuestra, que formamos parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es bien, ojalá y les haya quedado clara esta clase. Nuestra próxima clase es el sacerdocio de los fieles, y esta la podemos concluir con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo que se deja ver por medio de nosotros que formamos parte de ella, que somos miembros, todos diferentes, pero con un mismo espíritu que nos da unidad para la gloria y honra de Dios. Hermanos, pues bien, que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche o feliz día, feliz tarde. Nos vemos a la próxima. Gracias.